¿sí? Entonces, vean ustedes cómo es importante recomendar el ejercicio para que realmente tengamos un corazón sano. A veces hay entrenadores que saben, pero hay entrenadores que no son médicos. Y si no son médicos, tampoco saben, ¿ya?, sobre la hipertrofia apropiada e inapropiada. Y muchas veces, ¿verdad?, sobre todo en los gimnasios ahora, que hay instructores, pues lo único que les hace es meterles proteínas para que crezca más su corazón y para que crezca más su músculo esquelético, que se marquen más, pero pues esto es contradictorio, sobre todo cuando no conozco cómo está mi corazón, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia nos llegan a nosotros, no sé si lo pegué con ustedes, las personas que van al gimnasio y de repente llegan con dolor precordial o llegan con una arritmia. ¿Por qué? Porque les metieron, ¿verdad?, hormonas tiroideas, porque les metieron esteroides, ¿sí? Porque les dieron anabólicos, porque le dieron proteínas. Entonces recuerden que todos estos medicamentos lo que hacen es acelerar el metabolismo, y si acelero el metabolismo, tengo que aumentar los recursos del sistema cardiovascular, aumentar la presión, aumentar la frecuencia cardíaca. Imagínense que un paciente pudiera tener una enfermedad coronaria y yo le incremento la demanda a ese corazón y no le doy el oxígeno necesario, pues ese paciente se puede infartar. Entonces es importante esto, ¿ya? Porque, como bien dice el doctor, está de moda que todos los hombres quieren verse bien marcaditos así de los músculos y hacen hasta lo imposible, ¿verdad?, pues por llegar a ese objetivo. Yo siempre digo, la mejor manera de hacer ejercicio es ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿sí? En un mes ya quienes están marcados, pues sí lo logran a veces, pero con sustancias no permitidas. Adelante, Diego. Perdón, antes de que se me olvide. Pues están en la mejor universidad del país y prácticamente de Latinoamérica. En Ciudad Universitaria, en servicios médicos que están pegados a la alberca olímpica, puedes pedir que te hagan un check-up completo donde te pueden someter a varios aparatos para medir tu capacidad para realizar ejercicio. Y esos estudios son carísimos y en la universidad pues son gratuitos, siempre y cuando seas estudiante, obviamente, de la UNAM. Entonces, aprovechen todos los servicios que tiene la UNAM. Y bueno, pues esa es una recomendación. Ahora sí ya me callo. Sí, doctor. Bueno, la diabetes la vamos a relacionar con estas enfermedades vasculares, porque un paciente que tiene diabetes es mucho más propenso a sufrir a una enfermedad coronaria. Esto pues se va a relacionar con la asociación de la resistencia que tienen a la insulina. Algunos pues van a tener obesidad, hipercoagulabilidad, perdón, y cifras altas de colesterol malo, que bueno, creo que este es el que le llaman el síndrome metabólico, todo este conjunto de padecimientos que va a tener el paciente. Y El bueno, síndrome pues metabólico es cuando un se junta. paciente que sufre todo esto. El síndrome metabólico es cuando se junta esta triada: obesidad, diabetes e hipertensión. Cuando tengan un paciente con esas características, pues ya no le llamen diabetes ni hipertensión, llámele síndrome metabólico. Ya tiene esos tres aspectos, que es la obesidad, la hipertensión y la diabetes. A eso ya se le conoce como síndrome metabólico. Adelante, Sí, Diego. pues esto precisamente va a hacer esto va a hacer precisamente que pues sean mucho más propensos a tener una enfermedad coronaria. Imagínate ya También nada más con esos tres tenemos el factores. tabaquismo, Sí. con uno solo ya. Pero bueno, en el tabaquismo, pues esto también lo vamos a relacionar porque la inhalación del humo del tabaco va a hacer que nuestra frecuencia cardíaca aumente, y esto nos va a llevar a una vasoconstricción que en algunas condiciones nos va a disminuir el riego sanguíneo coronario en el músculo cardíaco. Pues entonces no va a llegar oxígeno a nuestro corazón, Sí. el oxígeno adecuado.
y pues no va a trabajar bien. La nicotina tiene muchos efectos cardiovasculares que son dañinos para el sistema cardiovascular, ¿no? Por eso se debe de evitar. Sí, sin mencionar que pues también se relaciona con muchas enfermedades respiratorias, como la EPOC, o pues simplemente El un, enfisema pulmonar. el efisema pulmonar, perdón. Y también, también encontré el estrés, ya que bueno, encontré que se va a relacionar precisamente pues con las personas que tienen mucha presión. Esto va a alterar igual la frecuencia cardíaca en estas personas, lo que pues si aparte de eso le sumamos que la mayoría de estas personas eh, son propensas al tabaquismo, bueno, es decir, a fumar muchos cigarros precisamente para controlar sus nervios, pues también nos va a llevar a que sean más propensos a sufrir una enfermedad coronaria. Recuerden que el estrés prolongado tiene activado el sistema simpático. El sistema simpático, ¿verdad? Pues solamente es vasoconstrictor y inotrópico positivo. Entonces, estos dos efectos en un paciente que ya tuviera enfermedad coronaria, pues solamente es la llama que lo llevaría, a que encendería, ¿verdad? Para que el paciente tuviera un infarto. Y el alcoholismo, no sé si lo vas a referir, que también es otro factor de riesgo importante. No, creo que ese sí se me pasó, doctor, pero bueno, es que encontré esto del patrón conductual tipo A, pero no sé si esté correcto o no sé si entre aquí también, porque bueno, Sí, porque encontré que, hablamos que las personas que se habla tienen de este patrón, ajá, de la personalidad tipo A y tipo B. La sí, tipo A es pero el que tiene activado el sistema simpático y el tipo B es el que predomina más el vago, donde pues, va llegando tarde a su trabajo y dice, nah, pues ya de todo, ya llegué tarde, pues ya me voy más lento, voy comiendo mi torta y mi cafecito en el carro, ¿no? Y ahí voy tranquilo. Y el tipo A es aquel que dice, híjole, ya voy llegando tarde, se mete por un lado y sale por otro, siempre estresado, ¿verdad? Tratando de cumplir, ¿no? Entonces, todo aquel que tiene esa personalidad tiene más riesgos de tener enfermedad cardiovascular. sí, precisamente estas personas son como que un poco más conflictivas y un poco más agresivas, precisamente Ujú. porque tienen tanta presión y quieren ser, pues se puede decir que quieren ser lo mejor en lo que hacen, lo cual está bien, pero los lleva a un extremo en cuanto a su salud mental y se vuelven hostiles, perdón, Ujú. muy alertas y en ocasiones muy explosivos, lo que pues también los puede llevar a sufrir una enfermedad coronaria. Claro. Bueno, los síndromes coronarios se pueden dividir en crónicos y agudos. Encontré que los crónicos antes eran llamados anginas estables. Vamos a empezar con los crónicos. Bueno, el término angina por primera vez lo utilizó el doctor William Heberden en Ujú. 1768. Esto era para describir el dolor que sentían algunos de sus pacientes, que decían que tenían la sensación de ahorcamiento eh, y opresión en el pecho. Este dolor se irradiaba al cuello o al hombro. Bueno, el término angina de pecho viene del latín angor pectoris, que significa estrangulamiento en el pecho. La siguiente, por favor. Por eso debe tener ese carácter opresivo. Sí, como ya dije, es un dolor opresivo, es un dolor precordial agudo que se nota en las regiones pectorales de la parte superior del tórax, que se irradian al cuello
y en algunos casos pueden descender al brazo izquierdo. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, la angina estable, que como ya dije, entra en los crónicos, en síndrome coronario crónico, que es cuando la irrigación de los tejidos cardíacos es incapaz, no es el necesario, cuando la isquemia abarca aproximadamente el 60%, o sea, no hay un buen flujo sanguíneo, lo que lleva a que no haya. Aquí se dice que cuando la obstrucción, no cuando isquemia, cuando la obstrucción ya es mayor de un 60%, es cuando aparecen los síntomas. Sí. Esto por lo regular es cuando se hace ejercicio y se va cuando la persona se relaja. Es transitoria, dura aproximadamente 5 minutos. Como se presenta cuando hacen ejercicio, en el reposo una persona no va a presentar estos síntomas de dolor precordial. Y bueno, también encontré que se puede tratar con nitroglicerina, que es un vasodilatador. Se va a mostrar en un electrocardiograma en el segmento ST, como ya lo dijeron antes. La siguiente. Encontré una que no tiene que ver con los aterosclerosis, que es la angina variable. Se llama que es por angina de Prismetal. Sí, que es por un estrechamiento. Un espasmo. Espasmo, perdón. Igual es transitorio, lo que va a disminuir el flujo en un momento y va a pasar. La siguiente. Sobre todo en aquellos pacientes de personalidad tipo A que refería tu compañero. Bueno, por infarto miocardio agudo ya estamos hablando de un padecimiento de las arterias coronarias que generalmente se caracteriza por un dolor precordial agudo de gran intensidad. Valeriana, Valeria, tantito. Aquí cuando hablamos ya de infarto, ya hablamos de oclusión total de la arteria, ya sea por la misma placa, por lo regular siempre es una placa más un trombo que se forma ahí. ¿Sí? Entonces, aquí el infarto al miocardio tiene en el 90% el componente ateromatoso más el componente trombótico, ¿sí? La formación de un coágulo. O sea, ya ocluye por completo la luz del vaso, por lo tanto, después de la oclusión, pues ya no pasa sangre. Adelante, el cuadro clínico. Bueno, vamos a tener sensación de opresión y este dolor se irradia al cuello, al hombro izquierdo y en ocasiones hacia el brazo izquierdo, pero también encontré que hay algunas diferencias. Puede haber también dolor retroesternal que se extiende hacia ambos lados, pero va a tener predilección hacia el lado izquierdo. Puede irse o irradiarse hacia el brazo izquierdo con sensibilidad en la muñeca y dedos. También puede aparecer en la zona epigástrica y irradiarse a la zona abdominal o irradiarse al hombro, al cuello e incluso a la mandíbula. Puede haber, bueno, lo que vamos a observar en el paciente va a ser sudoración, miedo, ansiedad. También lo describen como sensación de muerte inminente. Esto va a tener un inicio súbito. A comparación de la angina, no se da el reposo y también va a ser más prolongado. Puede ser de 30 minutos o incluso horas. Y
no necesariamente se da ante un esfuerzo, puede darse incluso en reposo. Ujú. ¿Me puedes cambiar a la siguiente? Los que dan manifestaciones al epigastro y al abdomen son los infartos de la cara inferior, sobre todo recuerden que descansa sobre el diafragma, ¿verdad? Y debajo del diafragma pues tenemos el estómago. Entonces a veces se puede confundir con gastritis, ese dolor, ¿verdad? Y darle un tratamiento para gastritis y se está infartando mi paciente. Adelante, Valeria. Bueno, y aquí tenemos lo que estaba comentando ya un poquito sobre que va a haber un trombo intracoronario oclusivo que puede ocluir la luz del vaso entre un 60-90% o en su totalidad. Entonces ya vamos a tener presente la isquemia, lesión y necrosis miocárdica. También la zona del miocardio que era irrigada por este vaso que se ocluyó va a perder la capacidad de contracción, entonces va a afectar a los demás, o sea, al demás miocardio sano y va a provocar hipercinesia, que es el aumento anormal de la actividad muscular por los mecanismos compensadores inmediatos que se dan por la actividad del sistema nervioso simpático. ¿Puedes cambiar a la siguiente? Entonces, el daño al miocardio irreversible se va a presentar ya cuando haya de 15 a 20 minutos de isquemia. La isquemia va a empezar en el subendocárdico y se extiende hacia el epicardio. Y cuando hay oclusión coronaria total y sostenida, del 70 al 90% del miocardio afectado distal presenta isquemia y luego de 4 horas de interrumpirse esta circulación va a presentarse necrosis. ¿Puedes cambiar a la siguiente, Diego, por favor? En la clasificación morfológica vamos a tener los transmurales y los subendocárdicos o no transmurales. Los transmurales van a ser una necrosis del subendocardio hasta el subepicardio y los subendocárdicos va a ser necrosis restringida al subendocardio. En las imágenes de la derecha, las que son como rositas, vemos que la A va a representar al cardio y vamos a tener un cambio en el segmento ST que va a estar deprimido y el dibujo de la B va a representar el transmural y vamos a tener igual un cambio en el segmento ST, pero elevado. ¿Puedes cambiar a la siguiente, Diego? Sí, voy. Es que se me... Bueno, y aquí se hay me otros traba un tipos poquito. de infartos transmurales. Uno sería la oclusión permanente en la rama descendente de la arteria anterior izquierda, la oclusión permanente de la rama circunfleja izquierda, la oclusión permanente de la arteria coronaria derecha y en los no transmurales tenemos la obstrucción tránsito-regional, hipotensión. ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchó? Sí. Y oclusiones de pequeños vasos intramurales o microinfartos. ¿Le puedes cambiar al siguiente, Diego, o tienes problemas? Bueno, el cuadro clínico creo que ya les expliqué más o menos la mayoría, solo pues a veces vamos a observar que tienen náusea, vómito, mareos o incluso síncope
que sería como desmayos o pérdida de la conciencia. Pueden estar ansiosos, pálidos o diaforético, que serían sudorosos. La presión arterial se puede encontrar normal o aumentada. Esto por eso de que se encuentran ansiosos y demás. Y vamos a tener falta en el choque apexiano, contracción difusa. ¿Qué es la bradicardia? Ajá, la bradicardia o hipotensión. Ujú. No se En el percibe primer el ruido choque de la cardíaco. punta ya tan fácilmente porque no tiene fuerza de contracción del ventrículo. El primer ruido, ¿verdad? Recuerden ustedes que el primer ruido es por el cierre de la mitral y la apertura de la aórtica, ¿sí? Entonces, si se encuentra disminuido es porque no está abriendo abruptamente la válvula aórtica porque no tiene la fuerza suficiente ese ventrículo, porque parte de él se está muriendo, está muy afectado. Y el cuarto ruido, que es la contracción auricular, es cuando mi paciente empieza a tener datos de choque cardiogénico. Adelante, Valeria. Sí, el cuarto ruido que ayer veíamos que se encontraban patologías, aquí lo vamos a encontrar. ¿Puedes cambiar a la siguiente? Bueno, una forma de diagnosticarlo es mediante electrocardiografía, y vamos a tener 3 fases: la isquemia, la lesión y la necrosis. En esta imagen lo pusieron como a modo de, no sé, como para aprenderlo más fácil, pusieron una T, pero es isquemia. Y esta Para que se T, acuerden que la T es la que se encuentra alterada, la onda T. ajá, la onda T va a estar negativa, ya que la dirección de repolarización normal es de epicardio a endocardio. Y en este caso va a estar al revés, va a estar de endocardio hacia epicardio, por eso es negativa. Y en la lesión vamos a tener un cambio en el segmento ST. Ahí lo marcan como elevación, pero también, como lo vimos antes, también puede haber depresión, que sería, cuando está deprimido es subendocárdica, bueno, lesión subendocárdica, y cuando está elevada es lesión subepicárdica. Y el cambio en la necrosis sería en la onda Q. Y en Cada flechita del trazo te señala dónde está cada una de las alteraciones. Ya decíamos, una Q patológica debe ser mayor de 1/3 de la onda R donde se está midiendo. Adelante, Valeria. ¿Puedes cambiar a la siguiente, Diego? Entonces, la forma para descubrir en qué zona se va a encontrar este infarto va a ser mediante el análisis vectorial, y el extremo positivo de este nos va a señalar la lesión. No, nos va a señalar el músculo que se encuentra normal, y el extremo negativo nos va a señalar la porción lesionada del corazón. Ahorita es importante, eso, la vectocardiografía para ustedes ahorita no es muy importante. Yo creo que lo importante para ustedes es que lo reconozcan en el electrocardiograma, porque la vectocardiografía pues sí es importante, ¿verdad? Pero a veces cuesta un poquito entenderla. Ahorita yo creo que para ustedes no es tan necesario que refieran esto porque se confunden más. Es mejor irse directamente a los trazos que miran las diferentes caras, ¿no? ¿De acuerdo, Valeria? Sí, de hecho a mí son un poquito Sí, por eso complicado ahorita no entenderlo. hablen de eso, porque eso se llama vectocardiografía, y obviamente para eso se requiere primero conocer cuáles son los vectores normales, ¿verdad? No los que conocemos normalmente, sino el haz vectorial, o sea, cómo se desplaza un haz vectorial en el corazón. Eso se llama vectocardiografía, y ese es, así como estudiaron electrocardiografía, tiene que haber un curso de vectocardiografía. Entonces, ahorita para ustedes eso no lo mencionen para que no se hagan más pelotas, ¿sí? Porque eso
ni el médico general, ni otro especialista que no es el cardiólogo, sabe lo que es la electrocardiografía. Entonces, para ustedes ahorita, olvídense de eso. Lo localizamos el infarto con el electrocardiograma. Ujú. Entonces nos adelantamos un poquito a eso. Ujú. Es la siguiente. ¿Eso lo vemos o igual? Eso es la evolución de un infarto, ¿no? El mismo día del infarto, a una Ajá. semana, a 3 semanas y a un año. Entonces, sobre todo Sí, que en el día. el segmento ST vuelve a la normalidad, la onda T, ¿verdad? Después de un año de ser negativa se vuelve positiva, ¿no? Entonces, esa es una evolución normal de un infarto. ¿Seguimos? Pues también va a haber otro diagnóstico que es el químico, porque vamos a tener elevación en las enzimas fosfocreatinacinasa y Fosfocreatinasa, lactato deshidrogenasa. claro. La seca, Estos, ¿verdad? Es una enzima que, como vieron ustedes en las proteínas contráctiles, ¿verdad? Se encuentra dentro de la célula. Cuando se muere la célula, se rompe la membrana y estas enzimas salen a la sangre y por lo tanto se elevan sus niveles. La CPK total y la fracción MB que se refiere ahí se encuentran muy elevadas en las primeras horas de haber ocurrido el infarto. La deshidrogenasa láctica se eleva un poquito más después de haber iniciado el infarto, ¿verdad? Y estas dos, cuando están presentes, nos dicen que hay zona de necrosis porque se rompió la membrana por la muerte y salieron esas sustancias que son intracelulares. Como bien dices, la CPK, ¿verdad? O la CK, de 3 a 12 horas después de haber iniciado el dolor precordial o el infarto, es cuando se eleva, tiene un pico máximo de 12 a 24 horas y esto permanece así durante 3 días. La deshidrogenasa láctica, ¿verdad? Tiene un pico a las 48, de 48 a 72 horas, ¿verdad? Y se mantiene elevada de 7 a 10 días. Entonces, si nosotros queremos tomar la deshidrogenasa láctica justo en el momento, la vamos a encontrar normal. Tendremos que esperarnos, ¿verdad? 48 horas para que se empiece a elevar, ¿no? En cambio, la seca, ¿verdad? Después de 3 horas la puedo encontrar también elevada, pero si ocurre justo en el momento que tiene el dolor o apenas pasó media hora, puede salir normal. Por eso muchas veces cuando el paciente llega a la sala de urgencias con dolor precordial, ¿verdad? No encuentro nada, me tengo que esperar por lo menos una hora. Si mi paciente tiene factores de riesgo y un dolor muy característico de que es de angina, entonces me espero una hora, le vuelvo a tomar otro electro, le voy a tomar otras enzimas, y ya salgan elevadas. Lo que hacen muchos hospitales es que, no tienen nada, y lo regresan a su casa y a las 2 horas regresa ya con los datos clásicos del infarto, pero ya pasó mucho tiempo y a lo mejor ya no se le puede ofrecer el beneficio que se le hubiera ofrecido si se hubiera quedado en el hospital. Las más específicas para infarto, pues solamente son las mioglobulinas, las troponinas, ¿verdad? Las cuales también, ¿verdad? Al romperse las células, se salen las troponinas, ¿verdad? Sobre todo la troponina T, y esta, ¿verdad? Aparece prácticamente, ¿verdad? En pocos minutos, ¿verdad? Y puede durar hasta 14 días elevadas, ¿verdad? Las troponinas. Quisiera intervenir. Ya llegamos a nuestra hora de clase, ya son las 9. No sé si te faltan muchas diapositivas, ¿vale? Si son así, entonces, ¿les parece bien? Lo dejamos hasta aquí y retomamos la clase el próximo jueves. Yo les recomiendo que envíen la presentación previamente a todo el grupo para que de esa manera el resto del grupo también estudie, porque pues el equipo que está exponiendo de repente es el que se ve beneficiado en el tema, pero la mayoría, como es la primera vez que lo escucha, le cuesta trabajo entender todos estos conceptos. Entonces, no sé, Valerie, si te faltan muchas diapos.
Si son una o dos, De hecho, tres, creo que seguimos. Si no, ya solo terminaban ahí las diapositivas y ya nada más era ver si querían que mencionara el tratamiento, ok. porque las Entonces, diapositivas ahí ya acaban. ahí ya acaban. Ok, perfecto. Entonces, si quieres, nada más menciona el tratamiento y ya con eso terminaríamos el día de hoy. Nos robamos otros 5 minutos. Sí, bueno, este es importante porque se va a tomar en cuenta como una urgencia médica debido a las fallas cardíacas que pudiera producir o a la necrosis miocárdica que puede producir algunos problemas en la zona adyacente como trastornos del ritmo o de conducción. Tan simple Para como esto que puede vamos a producir la tener un muerte, monotipo. Valeria. Sí, también. Por eso es una urgencia médica. Entonces lo vamos a tener monitoreo electrocardiográfico continuo. Va a estar canalizado con analgésicos y antiarrítmicos y vasodilatadores coronarios, y vamos a tener que estar tomando la tensión arterial, presión venosa central y cualquier cambio en ¿No? electrocardiografía. Estoy en clase. Al Y ratito te para marco. el manejo de las arritmias, Órale. igual vamos a estar monitoreando electrocardiográficamente, y si se encuentra sin arritmias, esto ya va, o sea, ya no va a ser continuo, ya va a ser cada 5 a 10 minutos. Y también hay una rehabilitación postinfarto para reducir la mortalidad del paciente, que va a ser motivarlos a que realicen ejercicio, dieta saludable, a no fumar y básicamente atender las indicaciones que se les dé. Y también va a influir aquí un psicólogo para atender los factores de estrés, de depresión, de ansiedad y así reducir los factores de riesgo. Y creo que eso Muy sería bien. todo. Algo que es importante anotar es que, por ejemplo, por la edad, el paciente, su músculo ya no contrae con tanta fuerza y entonces recuerden que cada vez que tenemos un latido cardíaco, tenemos fenómeno de isquemia, porque no está llegando sangre a todo el tejido. Entonces, eso es natural. Conforme pasan los años, pues el músculo ya no contrae con tanta fuerza, de tal manera que si una persona desarrolla un infarto, una persona adulta tiene mayores posibilidades de sobrevivencia. En cambio, un joven como ustedes, si llegase a desarrollar un infarto, como su corazón es muy fuerte, su contracción muscular, puede ser prácticamente la muerte súbita. Entonces, yo creo que han visto que de repente hay jugadores de básquet, de fútbol, que estando jugando de repente se caen y se mueren, porque precisamente al ser jóvenes y darles un infarto, pues estos son fulminantes. Entonces, esto de la recuperación, pues va a depender de qué tanto tejido es el que está dañado, qué tan obstruido se encuentra la arteria y qué tan rápido podemos hacer la intervención. Entonces, en la actualidad existe algo que se llama código infarto. Es una aplicación que pueden descargar en su celular, donde lo que les va a indicar es hacia dónde dirigirse en caso de que se presente un infarto. Lo que hace el programita es, por medio de un algoritmo, detectar en qué zona de la ciudad te encuentras y te va a sugerir los hospitales que están adheridos a este programa llamado Código Infarto. Y me refiero a adheridos porque no todos los hospitales tienen la capacidad de atender a una persona infartada. Y pues entonces
pueden ser hospitales del seguro, del ISSSTE, inclusive hospitales privados, pero que sí tienen los elementos necesarios para poder atender a una persona infartada. Y pues obviamente te va a decir qué hospital es el que está más cercano, te enlaza en automático a una llamada para que los servicios de urgencia de la ciudad te trasladen a ese hospital y tus posibilidades de sobrevivencia aumentan. Como ya lo vieron, entre más tiempo va sucediendo en el proceso de infarto, mayor puede ser la muerte de tejido y pues mayor la posibilidad de que el paciente muera. Entre más pronto se atienda a este paciente, pues la posibilidad de que no muera tejido aumenta, y si no muere mucho tejido, pues solamente me deja una lesión que puede llegar a recuperarse en un año o año y medio. Y bueno, pues obviamente con las medidas higiénico-dietéticas adecuadas, pues su vida va a cambiar. Porque ya después de un infarto la gente entiende que tiene un problema muy grave. Lo que van a encontrar en ciclos clínicos es que a lo mejor a una persona le sale un grano en la cara y no se lo atiende porque no es tan grave para ella. Pero todo lo que esté relacionado con el corazón, pero de inmediato, es algo que siempre vamos a tener como lo prioritario. Entonces, cuando alguien sufre un infarto, es obvio que cambia su vida para siempre porque sabe de lo que se trata estar infartado. Entonces, es importante esa consideración. Momentáneamente, ustedes como estudiantes, pues ahorita lo importante es que sepan reconocer en un electrocardiograma lo que acaban de mostrar en la diapositiva, esa isquemia, lesión y necrosis en ese orden, para que cuando lean un electro puedan interpretar. Y pues si tienen oportunidad de tener, pues se escucha mal, la suerte de tener una persona infartada, pues puedan actuar de manera inmediata. Y lo del tratamiento no es parte de nuestro curso, es obligatorio para ti en ciclos clínicos, pero no hace daño saber qué hacer en caso de un infarto. Entonces, momentáneamente quédense con esto de que existe el código infarto, eso sí lo pueden ustedes descargar, para que, pues en caso de que alguno de sus familiares tuviese un problema de este tipo, pues no se asusten ustedes y sepan qué hacer en caso de una emergencia de este tipo. Porque pues el miedo no anda en burro. Por tal motivo, si un corazón se infarta, la persona se asusta, aumenta la taquicardia, y el aumento de la taquicardia, en vez de mejorar la circulación de sangre en el corazón, la perjudica. Lo acabamos de ver ayer en el ciclo cardíaco, donde la diástole siempre tenía que ser más grande que la sístole. Entonces, Bueno, nos pasamos del tiempo, ahora sí. Sería lo más importante. Sí, doctor. Y bueno, pues creo que ya sería todo por el día de hoy. Nos veríamos el próximo jueves, y me parece que ya son nuestros 2 últimos días antes de irnos a vacaciones. Jueves y viernes es nuestra última clase del mes de diciembre para irnos de vacaciones y regresar